Hola, bueno, pues vamos a hablar de una era astrológica que es fascinante porque está cargada de símbolos que todavía están muy vigentes, que es la era de Aries, y todavía están muy vigentes porque estamos en la era de Piscis y lo queramos o no, cada era arrastra el peso de la era anterior. Entonces es muy importante que entendamos bien la era de Aries. La era anterior a la de Aries fue la era de Tauro, que fue una era en la que se cultiva lo matriarcal, lo femenino, la fertilidad, la agricultura, la posesión, la identificación no con uno mismo, sino con lo que uno tiene, con lo que uno necesita para ser uno. Pero aquí llega Aries. Y Aries, de hecho, el arquetipo, el hecho arquetípico que da inicio a la era de Aries es la invasión indoeuropea de Europa. Casi todos los pueblos que conocemos hoy en día en Europa son de origen indoeuropeo. Las lenguas europeas son de origen indoeuropeo, tanto el alemán como el inglés, como el castellano, como el árabe, como el hebreo, son todas de origen indoeuropeo. Quedan muy pocos resquicios de lenguas pre-indoeuropeas, de las culturas pre-indoeuropeas matriarcales, ¿no? El pueblo indoeuropeo llega y conquista Europa en un periodo muy corto de tiempo, es el final de la era de Tauro y el comienzo de la de Aries. Es una conquista que dista mucho de ser pacífica. De hecho, hay una desaparición genética de los pueblos matriarcales. El otro día leí un artículo en que se hablaba concretamente en la península ibérica, en España, de la desaparición de los hombres pre-indoeuropeos, no de las mujeres. Es decir, los hombres indoeuropeos de alguna manera suprimen, no se sabe muy bien si por vía de violencia, de muerte, de asesinato, o por el hecho de que las mujeres comienzan a preferir a los hombres indoeuropeos por estar, digamos, mejor situados social y económicamente, ¿no? Bien, lo que os quiero comentar es que la entrada de la era Aries, que corresponde con la invasión de pueblos indoeuropeos, al menos en Europa, dista mucho de ser algo pacífico, como podía esperarse de la entrada de una edad ariana. Entonces, aquí vemos el nacimiento de entidades como Roma, como Cartago, todas ellas con un carácter militarista muy fuerte. Aries está relacionado con el desarrollo de la identidad. Es el desarrollo de la identidad, de la individualidad. Y aquí lo que vemos es la creación de una identidad tribal. La tribu deja de ser un organismo puramente protector, contenedor, como era con Cáncer, y pasa a ser un organismo identitario. Nos identificamos con la tribu. Esto es una identificación muy marciana, muy de Marte. Buscamos el ego tribal. Y a lo largo de esta búsqueda del ego tribal caemos en el monoteísmo. Hasta entonces había habido una cierta diversidad digamos, de culto en la era de Tauro, todavía asociada a los dioses más o menos naturales, los dioses de la fertilidad, dioses y diosas femeninos, con una carga femenina muy importante. Y aquí ya nos encontramos en la era de Aries con dioses, con patriarcas, y de ahí el desarrollo del monoteísmo al patriarcado, al liderazgo masculino. Esta va a ser la historia de un universo masculino, la de la era de Aries, ¿no? Hay un movimiento global del colectivo femenino al colectivo masculino, patriarcal, monoteísta. Los egos tribales nacen y esto da lugar, lógicamente, a una
agresión afirmativa de mi tribu es mejor que tu tribu y tiene que ocupar su territorio. Aries es un signo territorial, es un signo de colonización, más que de colonización, que eso sería Sagitario en el sentido cultural, es de invasión, de conquista. Pero a nivel psicológico lo sabemos muy bien, el afirmarnos como individuos, como personas separadas, va a necesitar una cierta carga agresiva, afirmativa. Uno no puede afirmarse como individuo pacíficamente. Normalmente hay que romper los vínculos con el sistema pasado, familiar, matriarcal, de una forma a veces violenta. Hay que cortar el cordón umbilical, hay que salir al mundo dando gritos, como hace Aries, ¿no? Y aquí tenemos pues toda la mitología de los héroes masculinos arianos, los mitos solares de individuación. Ahí tenemos a Aquiles, la Ilíada, y tenemos a Homero, tenemos a Ulises, otro mito solar, otro héroe solar. Tenemos a Teseo, que mata al Minotauro, es decir, mata al símbolo de la era anterior. Tenemos a Alejandro Magno, tenemos a Moisés, la figura de la Biblia, que quizás sea el líder ariano más completo, porque une a su capacidad de ruptura, de liderazgo, arrastra al pueblo judío fuera de Egipto, rompe el vínculo canceriano, el pueblo estaba prisionero, estaba esclavizado, había sido comido de algún modo por esa madre egipcia, por una cultura fundamentalmente agrícola como la egipcia. Lo arrastra, lo saca fuera, y tiene este sentido tan ariano de la lealtad a Dios, a Yahvé. Este seguimiento al líder, que finalmente es Yahvé es el líder, él es la imagen humana del líder, ¿no? Bien, entonces, por supuesto, como todo héroe, y esto lo veremos en todas las figuras de los héroes, y lo veremos mucho en la edad pisciana, porque el mito, la edad ariana, como que muere mal en la era pisciana, le cuesta morir, y lo veremos cuando hablemos de la era de Piscis, de cómo le cuesta morir a la era de Aries dentro de Piscis. Lo veremos en ejemplos concretos cuando hablemos de la era de Piscis. Pero un proceso típico del líder, del héroe, es la tierra prometida. Todos los líderes lo promete Moisés a su pueblo, lo promete Ulises a su tripulación, a sus hombres, en la vuelta a Ítaca. Lo vemos hoy en día en cierta región de España, donde se les promete la vuelta a Ítaca, el héroe local les promete la vuelta a Ítaca. De nuevo, siempre la figura del héroe tiene que prometer la vuelta a la tierra prometida, por supuesto, previa masacre del oponente, del contrario. Esta es la historia y lo veremos una y otra vez. El líder promete la tierra prometida, pero antes hay que matar al adversario, hay que acabar con el adversario. El líder, el Führer, el conductor, Hitler, que promete un reino, el Reich de los 1000 años, la tierra prometida ariana, pero antes hay que matar a todos los no arianos. Es el mito de Aries, ¿no? Que fijaros qué presente está todavía en nuestras sociedades, ¿no? Para llegar a el líder que representa a Dios, de alguna manera, a Yahvé o a Dios, y que nos va a llevar a la tierra prometida, pero primero hay que matar a todos los demás. Bien, pues esto es un poco la tónica general de la era de Aries y cómo ha llegado de algún modo hasta nuestros días. Pero bueno, no todo va a ser héroes que masacran a sus contrarios, a sus oponentes, sino que, por supuesto, Aries va a reflejar el lado libriano,
y la era de Aries, pues vamos a tener, porque después de todo, ¿de qué sirve establecer una identidad ariana si uno no puede relacionarse con los demás? Es decir, si uno puede desarrollar el lado libriano de este eje Aries-Libra. Y ahí tenemos que estos grandes imperios, el imperio romano, el imperio babilónico, mesopotámico, desarrollan grandes herramientas librianas, precisamente para establecerse, para relacionarse con otros. Cuando se dan cuenta de que la guerra no es suficiente, de que la guerra, la extinción, la exterminación del enemigo no les resulta beneficiosa tampoco a ellos, sino que tienen que requerir de alguna manera la colaboración, la creación de estructuras librianas. Y ahí tenemos el derecho romano, ahí tenemos el código de Hammurabi, todos ellos producidos durante esta época de Aries, que no os lo he dicho al principio, que va del 1800 a.C. hasta el 360 después de Cristo. Y me dices, hasta el 360 después de Cristo. Sí, claro, porque es lo que os expliqué en el primer vídeo. Las eras astrológicas tienen un periodo de transición muy grande, de hasta 700 años. Y de hecho, y lo veremos ahora, empiezan a verse ya los síntomas del próximo ciclo, de la próxima era, incluso 300 años antes de que la era llegue ya realmente. Lo vemos en la era de Aries, el cómo en sus últimos años, en sus últimos 300 años, pues se desarrolla la filosofía griega que hoy conocemos, con Sócrates, Platón, Aristóteles, cómo se desarrolla en Oriente el confucianismo, el budismo zen, Lao Tse, cómo todas estas figuras religiosas son la introducción, van preparando el terreno para la era de Piscis, la era espiritual por excelencia, ¿no? Y como Jesucristo llega también, llega casi que 300 años, 200 años y pico antes de la entrada de la era de Piscis. Era un preparador, de algún modo, de la era de Piscis. Bien, pues bueno, esto es lo que os quería contar de la era de Aries. Por supuesto, a nivel iconográfico, el carnero es la figura predominante durante todo este periodo. En todas las culturas dominantes, el carnero es el Aries, el ariete, es la figura predominante a nivel religioso, mítico, de la era de Aries. Bien, bueno, pues vamos a ver a continuación el cómo vamos entrando como Aries, sus últimos años, va preparando la entrada para la era de Piscis, que estamos terminando ahora mismo, estamos en el periodo transicional de esta era de Piscis. Hasta pronto.